Muy buenos días, licenciados. Muy buenos días, compañeros. Hoy les vamos a presentar hechos más significativos estudiados sobre los derechos humanos. Los integrantes somos Melanie Narváez, Vanessa Panamá, Melanie Moyano, Leslie Panchi, Brenda Cisneros y Shirley Paredes. Comenzamos con el año 539 a.C. con la conquista de Babilonia. Cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia, dejó que todos los esclavos fueran libres, proclamando a su vez su libertad religiosa, y eso hizo que Ciro el Grande se convirtiera en el primer precursor de los derechos humanos. Sus palabras quedaron grabadas en el Cilindro de Ciro. La Carta Magna fue la influencia más significativa en el extenso proceso histórico que condujo a la ley constitucional actual. En la Carta Magna, el rey de Inglaterra firma el primer documento que reconoce los derechos de las personas. Entre ellos estaba el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades, que se les protegiera de impuestos excesivos también. Estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse. Establece garantías legales e igualdad ante la ley. Prohibieron el soborno y la mala conducta de los funcionarios. La Carta Magna fue un punto de cambio crucial en la lucha por la libertad. 1776. La Declaración de Independencia de Estados Unidos. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de la Independencia. Thomas Jefferson escribió la declaración formal. El Congreso publicó de la Declaración de la Independencia en varias formas, que permitió a varias personas que supieran de ella. Filosóficamente hace referencia a dos tipos de declaraciones, los cuales son el primero, el derecho individuales, y el segundo, el derecho de la revolución. Estos dos fueron aceptados por los estadounidenses y también dio apertura a la influencia de la Revolución Francesa. 1789. Revolución Francesa. Amplía los derechos establecidos en la Declaración de la Independencia de América. Su lista de derechos eran largas. Sin embargo, insistieron que sus derechos no solo eran ideados, sino que eran naturales. 1915. Mahatma Gandhi. Conduce protestas pacíficas en la India. Mahatma Gandhi creía que todos los seres humanos tenían los mismos derechos y no solo en la parte de Europa, lo cual Europa estuvo de acuerdo y empezaron con protestas pacíficas para que todo el mundo tenga derechos iguales. 1945. Las Naciones Unidas. La guerra mundial había avanzado violentamente entre el año 1939 a 1945. Millones de personas murieron, otras se quedaron sin hogar o morían de hambre. Los ideales de la organización establecieron un preámbulo de acta constitutiva que propusieron: nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual 2 veces en nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la humanidad. Se establecieron las Cartas Fundamentales de las Naciones Unidas. Su propósito era reafirmar la fe de los derechos humanos en la dignidad y el valor de las personas humanas. 1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948 fue proclamado en la Asamblea de la ONU en París este hito de la historia de los derechos humanos. Es la primera vez en la historia que se establecen los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Siglo XXI. Un largo camino por recorrer. La esclavitud sigue estando presente. Millones de personas son perseguidas y discriminadas por motivos de etnia o religión, y 10 millones de personas no tienen una nacionalidad, lo que les priva a su vez de una gran parte de los derechos más básicos, como es la educación, el matrimonio o la igualdad.